El chavismo nunca hizo tanto por alguien como ha tratado de hacer por Alex Saab. Hemos visto toda la campaña casi que mundial que se ha hecho en defensa de Alex Saab. ¿Por qué se ha hecho todo esto? Yo creo que no hay duda de que esto tiene que ver con el temor de que el señor Alex Saab llegue a los Estados Unidos y bien sea porque negocie o bien sea porque se tenga que enfrentar finalmente a un juicio, exponga buena parte de los secretos de estos negocios. Hola amigos, bienvenidos a esta conversación que vamos a sostener con el gran periodista venezolano Roberto Denis. Hola Roberto, gracias por invitarnos a tu casa. Gracias a ustedes, Alejandro. Roberto, ¿en cuánto tiempo veremos a Alex Saab en suelo norteamericano? Creo que estamos en un momento, Alejandro, en el que podemos decir que falta muy poco. La más reciente decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde avala la legalidad del proceso seguido desde que Alex Saab fue detenido el 12 de junio del año pasado hasta hoy. Una vez que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde ha tomado esta decisión, lo único que resta es la ejecución de la extradición. Es decir, que Estados Unidos y Cabo Verde se pongan de acuerdo para finalizar el envío de Alex Saab a los Estados Unidos. O sea, lo que falta es el documento o la orden del Tribunal Supremo de Cabo Verde para que lo monten en el avión. Básicamente lo que falta, sí, diríamos, es un trámite administrativo. Con la decisión del Tribunal Constitucional se confirma que todo lo que se ha hecho hasta ahora y las decisiones anteriores del Tribunal de Relaciones de Barlavento, así como del Supremo Tribunal de Justicia, de extraditar a Alex Saab, han sido correctas y cumplen con el marco legal de Cabo Verde. ¿Por qué se ha demorado tanto este proceso en Cabo Verde? El proceso se ha demorado mucho porque la estrategia desde el minuto uno de la defensa de Alex Saab, recordemos, dirigida por Baltasar Garzón, el ex juez español, que es como el jefe de los abogados de esta delegación de abogados internacional que tiene Alex Saab, básicamente se han dedicado desde el minuto uno a dilatar el proceso, a apelar y contrapelar y meter la mayor cantidad de recursos posible ante las instituciones de Cabo Verde justamente para demorar el caso. Yo creo que desde hace mucho tiempo la defensa de Alex Saab sabe cuál va a ser el resultado, sabe que es indetenible y que es muy difícil impedir la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y se dedicaron a eso. Ya el Tribunal de Relaciones de Barlavento, donde empezó el caso, había dicho que había méritos para la extradición. Después lo hizo el Supremo Tribunal de Justicia y ratificó que había méritos, pero al final ellos acudieron hasta esta última instancia, que es el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. ¿Cuál es el impacto de esta decisión en Colombia y Venezuela? ¿Quiénes están preocupados? ¿Dónde hay mayor foco de atención en estos países con respecto a esta decisión? Yo creo, Alejandro, que debe haber mucha gente preocupada tanto en Venezuela como en Colombia. Evidentemente en Venezuela la principal preocupación recae en el Nicolás Maduro y en el entorno de Nicolás Maduro, entiéndase Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. Desde que el señor Nicolás Maduro llegó a la presidencia en abril de 2013, rápidamente empezó a asignarle contratos discrecionales en distintas áreas de cientos de millones de dólares a Alex Saab sin que hubiera ninguna explicación, hasta finalmente casi que convertirlo en su ministro en la sombra. Evidentemente Nicolás Maduro tiene que estar muy preocupado si finalmente Alex Saab cuenta detalles sobre esta relación y por qué logró tanto poder en Venezuela. En Colombia también debe haber, y seguramente la hay, mucha gente preocupada. Hay que recordar que Alex Saab tiene una estrecha relación de amistad, tuvo una relación de amistad con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, pero más allá de esa amistad, Piedad Córdoba fue la responsable política, por decirlo de alguna manera, de introducir a Alex Saab en el mundo del poder político en Venezuela y en el mundo de los negocios en Venezuela. Pero también el señor Alex Saab tenía aquí en Colombia como abogado a Abelardo de las Prielas, un reconocido abogado en Colombia, muy mediático él, que tiene también mucha influencia política, que durante mucho tiempo ha mantenido una postura muy crítica al régimen de Maduro en Venezuela, pero que al mismo tiempo estaba defendiendo a Alex Saab. Seguramente, a lo mejor también le tocará dar explicaciones al señor Abelardo de las Prielas. Pero creo que la preocupación y el impacto no solo se reduce a Venezuela y a Colombia. Recordemos que Alex Saab tenía desde el año 2014 una especie de pasaporte diplomático que le dio el primer ministro de Antigua y Barbuda, que sigue siendo a día de hoy el primer ministro, y creo que deberá explicar
por qué se le dio ese pasaporte, esa especie de pasaporte diplomático a Alex Saab. Para muchos de sus negocios, lo que hemos documentado nosotros en Armando Info es que Alex Saab usaba bancos de Antigua y Barbuda para mover cientos de millones de dólares hacia esos bancos. Pero recientemente vimos, Alejandro, que Rusia salió en defensa de Alex Saab, ratificando esta supuesta condición de diplomático de Alex Saab, y también Irán. Es decir, Alex Saab para Maduro se convirtió en una bisagra de negocios, la mayoría de ellos turbios y opacos, con muchos socios y muchos países aliados. Así que la preocupación está seguramente en Miraflores, en Venezuela, en Colombia, pero también en otros países y en otras figuras políticas. ¿Cómo entra Alex Saab a Venezuela? ¿Cómo se da ese paso de Colombia hacia Venezuela? El primer gran negocio de Alex Saab en Venezuela es aquel que tuvo con una empresa llamada Fondo Global de Construcción. Eso fue en 2011, estaba vivo el presidente Chávez, Nicolás Maduro era su canciller. Una de las pocas imágenes que hay de Alex Saab, que es esa donde él va caminando en el Palacio Miraflores a firmar un negocio, corresponde a esa firma de ese negocio. Eso fue en noviembre de 2011. Ese es su primer gran negocio, como digo, para la construcción de viviendas prefabricadas. Esa llegada de Alex Saab a Venezuela se da, como dije antes, gracias a la intervención de gente como Piedad Córdoba. Hace poco incluso el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó ante la prensa colombiana que cuando ellos vieron que el señor Alex Saab aparece firmando un negocio con el gobierno venezolano a nombre de una empresa colombiana, ellos no se explicaban cómo ese señor había estado ahí, porque él no formaba parte de la delegación de Colombia, ni había sido invitado por las autoridades de Colombia. Y eso lo que prueba era, digamos, que era un señor que estaba ahí porque alguien en el chavismo le abrió las puertas de Miraflores. Pero es realmente cuando Maduro se hace presidente en abril de 2013 que los negocios en favor de Alex Saab se disparan. A Alex Saab se le dan negocios, se beneficiaba del tema de las divisas preferenciales, que existía todavía el control de cambio en Venezuela, se le dan más contratos de obras públicas, después se le dan contratos millonarios para el tema del suministro de alimentos a través de los CLAP, alimentos, por cierto, de muy baja calidad y con sobreprecios, como determinó la Fiscalía de México en octubre de 2018, y digo México porque desde allí era donde estaban comprando los alimentos hacia Venezuela. Pero Alex Saab terminó entrando en el tema del oro en Venezuela, terminó entrando en PDVSA en el tema del negocio petrolero, y sin que nunca nadie diera una explicación. Es curioso que a día de hoy, Alejandro, pese a que sí es verdad que el chavismo lo ha defendido y ha hecho campañas de toda índole, en redes, grafitis, hasta conciertos en Caracas en defensa de Alex Saab, es curioso que Nicolás Maduro jamás ha pronunciado el nombre de Alex Saab en público. Vamos a ver si a raíz de esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, y si finalmente se concreta la extradición, termina hablando de por qué este señor tuvo ese rol y tuvo tanto poder en Venezuela. Hay un aproximado, Roberto, o ustedes que han investigado también este caso, hay un aproximado de la cantidad de dinero que ha manejado Alex Saab en todos estos rubros que acabas de mencionar. Es difícil, pero con lo que nosotros hemos documentado, te puedo decir que son cientos de millones de dólares. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Trenaco. Trenaco es una empresa petrolera colombiana de muy poca trayectoria, que en 2015 recibe de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, recibe un contrato por 4.500 millones de dólares para la explotación de pozos petroleros en la faja petrolífera del Orinoco. Ve la magnitud solo de ese contrato. Nosotros hemos documentado en algunos de nuestros reportajes publicados en armando.info, por ejemplo, en el negocio de los CLAP, al menos que nosotros hayamos documentado entre una sociedad de Hong Kong llamada Group Grand Limited y una sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Asahi Food. Estas dos empresas tuvieron entre 2016 y 2018 contratos por alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero el señor Alex Saab, sus empresas, sus socios tuvieron los contratos de los gimnasios, los llamados gimnasios verticales, que eran estas estructuras deportivas en zonas populares. El primer contrato, como decía antes, de Fondo Global de Construcción. Así que, como ves, son cientos de millones de dólares que, como digo, e insisto en esto, asignados discrecionalmente a un empresario que no tenía tradición ni trayectoria en ninguna de esas áreas, porque los negocios que él tenía en Colombia, en Barranquilla, casi todos eran empresas familiares del área textil. Bueno, llegó a Venezuela y fue el hombre designado para la construcción de viviendas, para obras públicas, petróleo, alimentos, oro, etc. Alex Saab tiene en Cabo Verde alrededor de 1 año y 3 meses por allí, ¿verdad? En ese tiempo, Roberto, ¿qué tanto crees que hayan podido borrar de esos trazos, de esas triangulaciones,
de esos negocios que hizo Alex Saab para el régimen de Maduro, porque además, bueno, gracias a ustedes y a otros periodistas que han investigado, pues se ha sabido que él fue una de las personas que articuló movimientos para eludir sanciones y ese tipo de medidas. ¿Qué tanto se ha podido borrar, crees tú que se haya podido borrar en este tiempo de esos trazos? Alex Saab tiene más de un año detenido en Cabo Verde. Él fue detenido el 12 de junio del año pasado. Exacto, tiene poco más de un año detenido en Cabo Verde. Es evidente y yo no dudo que durante todo ese tiempo se habrán hecho gestiones o tratado de hacer cosas para hacer eso que tú dices. Pero la realidad es que el señor Alex Saab y sus negocios, dada la magnitud y los flujos financieros que este señor movía por bancos, por distintos bancos del mundo, en distintas jurisdicciones, es que estaban siendo investigados en muchos países desde antes incluso que los Estados Unidos. Por ejemplo, en Ecuador se investigó el negocio de las casas. ¿Por qué en Ecuador? Porque era desde allí donde se enviaban los suministros, los materiales para la construcción de las casas. En México se investigó el negocio de los CLAP, como dije antes, por posible sobreprecio y venta de alimentos de muy mala calidad, cosa que nosotros también documentamos en nuestro reportaje con análisis químico de algunos de esos productos. Alex Saab tiene una investigación también abierta, hasta donde tengo entendido, en el Principado de Liechtenstein. ¿Por qué? Porque ahí también usaba bancos para mover dinero de estos contratos en Venezuela. Pero en 2019 también hubo una investigación al entorno familiar de Alex Saab, a su esposa y familiares de la esposa, porque la Guardia de Finanza italiana sospechaba que allá se estaban comprando bienes y se estaba moviendo dinero que venían justamente de los negocios de Alex Saab por sus contratos en Venezuela. Lo que quiero decirte con esto es que yo creo que en distintas partes del mundo, en distintas jurisdicciones del mundo, hay mucha documentación y hay la posibilidad de hacer, digamos, la traza de todos esos movimientos financieros y de las posibles irregularidades que se cometieron en esos negocios. ¿Tú crees que la preocupación que hay, por menos en Miraflores, está más enfocada a ese tema de los negocios que pueden descubrir o las triangulaciones para vender petróleo, oro y demás rubros venezolanos? Yo creo que son muchas cosas. Nunca nadie antes, o sea, el chavismo nunca hizo tanto por alguien como ha tratado de hacer por Alex Saab. Hemos visto toda la campaña casi que mundial que se ha hecho en defensa de Alex Saab. Pero no solo eso, Nicolás Maduro lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana en diciembre del 2020, es decir, 6 meses después de la detención en Cabo Verde lo nombra embajador buscando darle inmunidad diplomática. ¿Por qué se ha hecho todo esto? Yo creo que no hay duda de que esto tiene que ver con el temor de que el señor Alex Saab llegue a los Estados Unidos y bien sea porque negocie o bien sea porque se tenga que enfrentar finalmente a un juicio, exponga buena parte de los secretos de estos negocios. Y esos secretos yo creo que pueden afectar tanto, como decía antes, al entorno familiar y al entorno personal de Nicolás Maduro, pero también es demasiada la información que el señor Alex Saab debe de tener de distintos operadores financieros del chavismo que durante años se han dedicado a mover dinero obtenido en contratos de dudosa, digamos, calidad, por decirlo menos, en Venezuela. Está el tema también de los flujos de dinero, del control cambiario en Venezuela. Alex Saab fue beneficiario de eso, tanto de Cadivi como después de las subastas del SECAT que vinieron. Así que yo creo que el gran temor es, primero en el plano personal y después también en un plano más amplio, de que se descubran redes a través de las cuales se ha movido un enorme caudal de dinero de fondos públicos venezolanos. Cuando el país estaba entrando en la peor de sus crisis financieras, este señor estaba moviendo esa cantidad de dinero. Roberto, ¿y qué sigue ahora? Cuando él llega a Estados Unidos, que dices que puede ser pronto, ¿qué sigue? A ver, en Estados Unidos él tiene un juicio abierto desde mediados de 2019 por lavado de dinero. Por cierto, él y su socio Álvaro Purrido Vargas, que también es colombiano y que es como el socio que siempre está alrededor de los negocios de Alex Saab. Ahora bien, ellos ya han contratado uno de los bufetes más caros de los Estados Unidos, está también defendiendo a Alex Saab en los Estados Unidos. Y ahora la defensa, estos abogados, están tratando una maniobra para tratar de dilatar lo más posible el juicio en Florida, y llevaron una apelación a una corte en Georgia, en Atlanta, para tratar de demostrar si él es diplomático o no del régimen de Maduro. Entonces, eso yo creo que es una forma de dilatar el proceso, pero finalmente, si esa especie de apelación queda resuelta,
bueno, a él le va a tocar enfrentar el juicio por lavado de dinero en una corte de Florida, o tendrá que decidir si finalmente llega a algún tipo de acuerdo con la justicia americana, que ahí sí, digamos, sería un poco de especulación. No sabemos, porque el asunto de Alex Saab para negociar, digamos, está en una condición complicada, porque ya hay una acusación formal. Si Alex Saab hubiese ido, por ejemplo, a los Estados Unidos, después de la sanción de la OFAC, donde todavía no tenía la acusación en Florida, creo que hubiese sido más fácil. Así que o es el juicio en la Corte de Florida o es probablemente una negociación con las autoridades de los Estados Unidos. Roberto, ¿cuál ha sido el costo personal que has tenido que pagar por esta investigación que iniciaste años atrás para con el señor Alex Saab? El costo personal ha sido alto, ha sido un costo que quizás no imaginamos desde que comenzamos este caso, si bien sabíamos que nos estábamos enfrentando a una persona muy poderosa, muy cercana a Nicolás Maduro. Digamos, años atrás costaba imaginar que este iba a ser el desenlace. Como dije antes, Alex Saab nos demanda a nosotros en 2017 y a mí por ser el autor de los trabajos, pero también a los 3 editores fundadores de Armando.info. Nosotros decidimos salir de Venezuela entre finales de 2017 y comienzos de 2018 fuimos saliendo todos, porque básicamente entendíamos que ante este señor no íbamos a tener posibilidad de defendernos en Caracas. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque además de eso lo que queríamos era poder continuar desde fuera investigando el caso, investigando la importancia de este señor en el entorno más cercano de Nicolás Maduro. Y como digo, creo que el tiempo nos dio la razón. Pasamos de una demanda del señor Alex Saab por difamación e injuria contra nosotros, porque supuestamente él no era cercano a Maduro y porque no estaba en los CLAP, a que esos sean los argumentos que está usando hoy en día la defensa para tratar de evitar la extradición a los Estados Unidos. Nada, desde entonces estamos fuera de Venezuela. Es evidente a estas alturas, si uno tenía la esperanza de que podía regresar a Venezuela, yo a día de hoy lo veo muy complicado. Toda esta campaña, toda esta, digamos, este símbolo que han querido convertir a Alex Saab es contra lo que nos hubiésemos enfrentado si nos hubiésemos quedado en Venezuela, y es lo que podemos enfrentar si finalmente pudiéramos, si tuviéramos que regresar. Así que creo que nos va a tocar seguir desde fuera, seguir cubriendo esto, y bueno, ha sido como, sí, el costo que nos ha tocado, pero yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y sin duda hay mucha satisfacción profesional por lo que hemos hecho. Así es. Muchas gracias, Roberto. Gracias por abrirnos tu casa hoy. Y bueno, felicitaciones a ti y a ese extraordinario portal que es Armando.info. Sigan adelante y de verdad felicitaciones. Gracias, Alejandro. Amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad.